Belgrano se encuentra con algunas situaciones, ¿sí? Por ejemplo, la Junta de Gobierno era de Buenos Aires. De repente era lo más parecido al rey que había en ese momento, por lo que les conté en el video anterior. Entonces había que convencer a todas las provincias ahora, ¿sí? Ese problema también coexistía con que en las provincias, bueno, había, había un montón de productores, ¿sí? Que vivían del comercio con el Alto Perú, con Bolivia, ¿no? Que en ese momento era el Alto Perú, y que vivían del comercio con Lima, en la sede del virreinato, del otro virreinato. Entonces, la primera junta, al poner que su jurisdicción eran todas las provincias del sur de América del Sur, justamente, lo que hacen es cortar relaciones con el otro virreinato, ¿sí? Entonces eso afecta a todas las provincias, Santiago del Estero, Córdoba, fíjense en el mapa, ¿sí? Que vivían del comercio con el Alto Perú. Así que muchas provincias no iban a estar de acuerdo, ¿no? Con que esto haya cambiado de esa manera. Y empiezan a pensar que Buenos Aires tiene que ¿por qué tiene que tomar todas las decisiones? ¿Por qué Buenos Aires, en nombre de nosotros, cambió la forma de gobierno y puso una junta? ¿Sí? Eso hace que la Junta de Gobierno tenga que pensar y llamar a representantes de todas las provincias como para armar un órgano que las represente a todas. Y así se arma la Junta Grande, que no logra nada, porque eran 29, no sé, 20 personas tratando de ponerse de acuerdo. Esa Junta Grande pronto se pasa a cumplir la función de lo que sería una especie de poder legislativo, ¿no? De grupo de personas que aprueban leyes, ¿no? Y quedan tres personas en el Poder Ejecutivo, que es el triunvirato. El primer triunvirato, porque hubo dos, el primer triunvirato era claramente en la posición de Saavedra, de preservar todo como estaba para cuando se libere Fernando VII, ¿sí? No tenían la menor intención de declarar independencia ni de pasar a un gobierno republicano, ¿no? Entonces, claro, en ese interín, Belgrano, entre la primera junta y la junta grande, le piden que se vaya, ¿no? Que se vaya a proteger una zona que estaba en la provincia de Santa Fe, a orillas del río Paraná, que recibía permanentes invasiones del ejército realista, ¿sí? Entonces ellos van y instalan ahí las baterías, le llaman en ese momento, dos baterías a mando de Belgrano para proteger esta zona. ¿Qué pasa? Belgrano dice, bueno, nos falta un distintivo, ¿podemos usar una escarapela con los colores de los Borbones para mostrar que somos fieles al rey de España, pero no somos exactamente lo mismo que los realistas, ¿no? O sea, no somos defensores de la corona, de la monarquía, pero sí defendemos a los Borbones, que son en este momento los dueños de acá. Bueno, le dice el triunvirato, y le da permiso para usar la escarapela. Entonces después Belgrano dice, bueno, ¿cómo hago para unir a la tropa? Porque está bien la escarapela, pero no se ve tanto, la ponían todos ahí, no se ve tanto. Y en medio de la batalla, que necesitamos un pabellón, algo que nos convoque. Entonces Belgrano dice, una carta muy famosa, siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, he decidido hacerla con los colores de la escarapela. Y el triunvirato le contesta que no, bandera no. Entonces Belgrano, como no recibió a tiempo la orden, porque en ese momento el correo eran chasquis, se llamaban chasquis unos mensajeros que iban rápido a caballo entre una ciudad y otra llevando las cartas, los mensajes. Obviamente tardó un montón en volver esa respuesta del triunvirato y ya Belgrano para ese momento había decidido y lo hizo por primera vez la bandera, que era dos franjas, dos colores, blanca y celeste, y hizo a los soldados eh, jurar esa bandera y bueno, y ya tener una referencia en el campo de batalla para poder reconocerse, ¿sí? En ese interín le llega la orden, como ya era militar y ya había dejado de ser el abogado, ¿no? Entonces ahora estaba al mando de muchos soldados, le llega la orden de ir a Paraguay a imponer respeto a la Junta, ¿no? Paraguay
también era una colonia española, que no se había enterado de lo que pasó en Buenos Aires, o se enteró pero no estaba de acuerdo. Y entonces, cuando Belgrano llega, resulta que él ya sabía de antemano, que eran 600 soldados los realistas contra 200 los soldados patriotas, ¿no? Le vamos a decir ejército patriota para no decir criollo, ¿no? Porque piensen que criollos eran todos eran nacidos en América, solamente que algunos los uniformaron de acuerdo con la corona española y a otros los uniformaron, que eran los voluntarios, porque eran los rebeldes, los uniformaron con el del ejército patriota, ¿sí? De azul y blanco, contra los españoles, que no sé qué color tenían. Las películas siempre aparecen rojo, pero no estamos seguros que estuvieran así. Entonces, bueno, llega a España, llega a Paraguay el ejército de Belgrano y luchan. Ahí está la historia tan famosa del tambor de Tacuarí, que era un chico sumado voluntario en el ejército patriota, que muere de una manera heroica tocando el tambor hasta el último momento, también como referencia, también para que los soldados propios sepan por dónde estaba el ejército, ¿sí? La bandera y el tambor. Y bueno, este niño muere en esta circunstancia con 13 años y ante la derrota, Belgrano asume todos los costos, todo el perjuicio que le habían ocasionado a Paraguay. Belgrano lo asume con su fortuna, ¿no? Y eh, conversa y hace ahí la función más de abogado, de dejar sentada la idea de la libertad en Paraguay, ¿sí? La idea de pensar el gobierno no monárquico, de pensarlo de la manera democrática, que a su vez eso requiera la independencia de España o no, todo dependía de qué suceda en España. Pero lo importante es que esta campaña de Belgrano, considerada una derrota, es en cierta medida una victoria, porque a partir de ahí Paraguay empezó a pensar su propio proceso de liberación. Después de esto, Belgrano es enviado con el ejército del norte, ¿sí? A detener el avance de los españoles en la frontera con el Alto Perú. O sea, estamos hablando, como el Chaco y Formosa todavía eran territorios no ocupados, eran territorio de las comunidades aborígenes, pero todavía no había llegado el español ahí. Estamos pensando en las provincias de Tucumán, Salta y Jujuy, que eran las que tenían llegada directa al virreinato del Perú, en donde circulaba ahí, digamos, el ejército realista. Bien que no digo español, digo realista, porque estoy hablando de españoles enrolados con lealtad a la corona, que no es lo mismo que con lealtad a España, ¿sí? Esto lo quiero diferenciar bien porque, como ya les digo, en España también había esta oposición entre los realistas y los que querían una revolución o un cambio en la forma de gobierno. Entonces, bueno, acá las colonias rebeldes, se las consideraba rebeldes, sobre todo porque no seguían más la forma de gobierno española, porque algunos decían, bueno, aunque esté preso Fernando VII, igual sigamos adelante con la monarquía tal como estaba. Y acá habían decidido que no. Entonces, en ese sentido, se los consideraba rebeldes, y el Alto Perú y el Virreinato del Perú enviaba tropas para que avancen contra las provincias del Río de la Plata, para que se sometan al poder de España monarquía. Bueno, es muy importante la misión de Belgrano en este momento, porque cuando él llega a Jujuy, lo que hace es, viendo que avanzaba el ejército realista y que eran muchos más que ellos, decide alentar a la población para que abandonen Jujuy y lo dejen vacío. Cosa de que cuando el ejército avanzara y viniera como tomando todo, se encontrara sin alimentos, sin víveres, sin agua, sin nada que les permitiera reponer sus fuerzas. Esto fue estratégico. Piensen que en aquel momento la única manera de transporte eran los caballos y las mulas, ¿sí? Así que
varios días llevaba, muchos días, meses incluso, ir de un lugar a otro, era clave por saquear una ciudad para fortalecerse. Obviamente lo hizo por la fuerza y lo hizo también Belgrano por, digamos, de una manera bastante autoritaria, porque los propietarios preferían ser leales a la corona española antes de que abandonar sus propias estancias, ¿no? Los pobres no tenían tanto problema, pero a todos les costaba mucho dejar todo lo suyo, ¿sí? Pero lo logró y todo el pueblo se transportó caminando o a caballo, con lo que tenían, con todas sus pertenencias, hasta Tucumán. Cuando los españoles llegan a Jujuy y ven la ciudad devastada, llegan muy cansados a Tucumán. Y ahí es el triunfo de Belgrano en la batalla de Tucumán, donde los españoles se ven obligados a retroceder. A esto le sigue, el ejército de Belgrano los sigue hasta Salta y en Salta los vuelve a vencer. Es muy importante porque el que estaba al mando del ejército realista, llamado Tristán, era compañero de la facultad de Belgrano en España. Y es muy interesante cómo Belgrano lo recibe, eh, lo saluda con mucho respeto, le cuenta esto de, viste, ahora estamos nos tocó estar en veredas separadas, pero tenemos que hacer que no muera más un americano por todo esto, ¿no? Entonces Belgrano libera a todos los prisioneros de la batalla, ¿sí? Y esto en Buenos Aires y bueno, todos los terratenientes de la zona también lo ven como muy cobarde, cuando en realidad fue, fue muy importante porque él no quería hacer, digamos, faltar a sus propios principios, ¿sí? De derramar sangre americana. Lo que se hacía en general era cuando se ganaba una batalla, era a todos los enemigos prisioneros se los mataban. Y él no quería hacer esto. Lo quería liberar y dejarle sembrada la idea, ¿no? Entonces, bueno, lo lidera, ¿sí? Lo que va a suceder después es que Belgrano sigue subiendo hasta el Alto Perú y ahí es vencido en dos batallas muy importantes, no él, sino obviamente toda su tropa queda devastada, ¿no? Y tienen que retroceder hasta lo que ya sería el territorio argentino actual y se encuentran, bueno, en la posta de Yatasto, que es un lugar histórico muy importante, porque allí había sido enviado San Martín a llevárselo preso por haber perdido y por haber liberado a los 3.000 prisioneros de la batalla de Salta. Obviamente San Martín no tiene pensado llevárselo preso, sino por el contrario, charlan, se ponen de acuerdo, Belgrano le transmite toda la sabiduría del pueblo del norte argentino, como para que tenga una idea de cómo era la cultura, de cómo convencer a la gente, de cómo respetar sus creencias, y dejan instalada una escuela de estrategia militar, ¿sí? Que bueno, al mando de Belgrano en ese momento, antes de que San Martín se vaya a Mendoza como gobernador a formar lo que va a ser después el ejército que cruza la cordillera de los Andes, ¿sí? Belgrano más tarde es enviado a Buenos Aires para ser diplomático. Diplomático son los que tienen la función de, a través de la conversación, ir logrando acuerdos entre países. Entonces, él va con Rivadavia, que Rivadavia era muy, muy cuidadoso de la imagen con España y quería mantener, digamos, el poder español en América. Entonces se va con él a buscar un príncipe que nos venga a gobernar. Obviamente esa misión, por suerte, fracasó, aparte no estaba de acuerdo con las ideas de Belgrano, y a la vuelta Belgrano viene hacia 1816, cuando Fernando VII había sido liberado y se disponía a recuperar sus colonias españolas y a fortalecer sus ejércitos. Bueno, en 1816, cuando se forma el Congreso de Tucumán llamado desde Buenos Aires, pero en Tucumán, como para ya tener una idea más federal, más de respeto a todas las autonomías provinciales y no quedar todo en Buenos Aires, ¿no? En este Congreso, Belgrano viene con la idea clara de declarar la independencia cuanto antes, viendo lo que estaba pasando en España y Fernando VII habiendo recuperado sus tropas, y viene con lo que va a ser la idea del rey Inca.